Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando en el libro de Éxodo, capítulos 7 y 8. Moisés habla a Faraón. Primera dificultad y otro relato del llamado de Moisés y lo relacionado al antepasado de Moisés y de Aarón. Así dice la palabra de Dios. Anuncio de las plagas. Yahvé dijo a Moisés: mira lo que hago, vas a ser como un Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Sin embargo, haré que se mantenga en su negativa, y por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, él no te hará caso. Yo entonces sacaré a mi pueblo del país de Egipto a fuerza de golpe y de grandes intervenciones. Así entenderán los egipcios que yo soy Yahvé cuando vean los golpes que le daré para sacar de su país a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron tal como Yahvé le había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Yahvé advirtió a Moisés y Aarón: si Faraón les pide algún signo o milagros, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante de Faraón, y se cambiarán en serpiente. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, y hicieron lo que Yahvé le había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas, arrojando todos ellos sus bastones. También se convirtieron en serpiente, pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Eso no obstante, Faraón se puso más duro y no escuchó a Moisés y Aarón como Yahvé le había predicho. Yahvé dijo a Moisés: Faraón porfía en negarse a que salga el pueblo. Ve a encontrarlo en la mañana, a la hora en que vaya a bañarse. Lo esperará a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Les dirá esto: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha mandado decirte que dejes salir a su pueblo para que les rinda culto en el desierto, pero hasta ahora no ha escuchado. Ahora pues, Yahvé dice: en esto conocerá que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Yahvé dijo a Moisés: di a Faraón: toma tu bastón y extiende. Di a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre sus ríos, sus canales, sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y éstas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas
tanto de madera como de piedra, Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé le había mandado. De su gente, y toda la agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del río murieron y el río quedó contaminado de tal manera que los egipcios no pudieron beber más aguas del Nilo. Y hubo sangre en todo el país de Egipto. Los brujos egipcios hicieron cosas semejantes con sus fórmulas secretas, y Faraón se puso más porfiado todavía. Como Yahvé lo había dicho, se negó a escuchar a Moisés y Aarón. Faraón volvió a su casa como si no hubiera ocurrido nada importante. Pero mientras tanto, los egipcios tuvieron que cavar pozos en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber del río. Cuando ya habían transcurrido 7 días después de que Yahvé golpeó el río, Yahvé dijo a Moisés: preséntate a Faraón y dile de parte de Yahvé: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niega a dejarlo salir, castigaré a tu país con plaga de rana. El río pupulará ranas que subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama, en la casa de tus servidores y de tu pueblo, en tu horno y en tus provisiones. Las ranas subirán contra ti, contra tu pueblo y contra todos los servidores. Yahvé dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda el bastón que tiene en su mano hacia los ríos, los esteros y las lagunas de Egipto, para que salgan ranas por todo el país de Egipto. Así lo hizo Aarón, y salieron tantas ranas que cubrieron todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto hicieron lo mismo, y también hicieron salir rana por todo Egipto. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y le dijo: pidan a Yahvé que aleje de mí y de mi país esta rana, y yo dejaré que su pueblo salga para ofrecer sacrificio a Yahvé. Moisés le contestó: indícame, por favor, cuándo tendré que rogar por ti, por tus servidores y tu pueblo, para que se alejen las ranas y que solamente se vayan en el Nilo. Faraón respondió: mañana. Bien, dijo Moisés, lo haré como tú pides, para que sepas que no hay nadie como Yahvé nuestro Dios. Se alejarán las ranas de ti, de tu casa, de tu gente, de tu pueblo, y solo quedarán en el río. Dicho esto, se fueron Moisés y Aarón. Moisés llamó a Yahvé por el asunto de las ranas, ya que se había comprometido con Faraón, y Yahvé cumplió la promesa de Moisés. Todas las ranas salieron de la casa de las granjas y de los campos y murieron. Las juntaron en inmensos montones, quedando el país apestado de mal olor. Faraón, sin embargo, al ver que se le daba alivio, se puso más porfiado. No quiso escuchar a Moisés y Aarón, tal como Yahvé lo había dicho. Nuevamente habló Yahvé a Moisés y a Aarón que golpee con su bastón el polvo de la tierra, y saldrá mosquito por todo el país. Así lo hizo Aarón, golpeó el polvo de la tierra, que se volvió mosquito, persiguiendo a hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se volvió mosquito por todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto intervinieron también esta vez,
y trataron de echar fuera a los moquitos por medio de sus fórmulas secretas, pero no lo pudieron, de manera que los mosquitos siguieron persiguiendo a hombres y animales. Entonces los brujos dijeron a Faraón: aquí está el dedo de Dios. Pero Faraón se puso más porfiado y no quiso hacerle caso, tal como Yahvé lo había dicho anteriormente. De nuevo Yahvé dijo a Moisés: levántate temprano, preséntate a Faraón cuando vaya al río y dile: esto dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. Si tú no lo envías, enviaré yo tábanos contra ti, tus servidores y tu pueblo, e invadirán las habitaciones de los egipcios y todos los lugares donde viven. Pondré a salvo, sin embargo, la región de Gosén, porque mi pueblo vive en ella. Allí no habrá tábanos, a fin de que entienda que yo, Yahvé, estoy en aquella tierra. No haré distinción entre mi pueblo y el tuyo, y esto sucederá mañana. Y así lo hizo. Yahvé, densa nube de tábano, invadieron la casa de Faraón y la de toda la gente en toda la tierra de Egipto. El país quedó infectado de ellos. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirle: vayan a ofrecer sacrificio a Yahvé, pero háganlo en este país. Moisés le contestó: esto no se puede, porque los egipcios no tolerarán estos sacrificios que ofreceremos a Yahvé nuestro Dios. Si le sacrificamos estos animales delante de ellos, no tirarán piedras. Así que caminaremos 3 días por el desierto y allí ofreceremos el sacrificio a nuestro Dios de la manera que Él nos ordene. Faraón respondió: yo lo dejaré ir a ofrecer sacrificio a su Dios en el desierto, con la condición de que no vayan muy lejos, pero ustedes rueguen por mí. Moisés le dijo: en cuanto salgas, rogaré a Yahvé por ti, y mañana los tábanos se alejarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo, pero no nos vaya a engañar después y te niegue a que salgamos al desierto. Apenas salió Moisés de la casa de Faraón, rogó a Yahvé, y Yahvé cumplió la promesa de Moisés, libró de los tábanos a Faraón y a sus servidores y su pueblo, sin que quedara uno solo. Pero Faraón se puso porfiado una vez más y se negó a que Israel saliera de su país. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a cada uno de nosotros. El anuncio de las plagas a Egipto, que estamos leyendo en la Biblia latinoamericana, en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, aquí viene la plaga de Egipto. En los párrafos que preceden del relato más antiguo narran 7 plagas. El otro relato, el Eloísta, trae 9 plagas. El tercer relato añade los de las úlceras. Los escritores bíblicos sabían que el poder del mal obra también milagros para oscurecer las intervenciones de Dios. Nótese cuando los brujos de Faraón también hacen lo mismo que estaba haciendo el bastón de Moisés y Aarón. También se describen las reacciones de la gente que
reconoce los signos de Dios sin por eso llegar a la conversión verdadera. Al leer las plagas o desventura de Egipto en aquel tiempo, cuando Moisés fue usado por Dios para liderar la liberación de su pueblo de más de 400 años de esclavitud, los hijos de Israel, y llevarlo por el desierto a través de esa travesía a la tierra prometida que emana leche y miel. Aquí vamos a notar que cuando leemos sobre esa desventura que tuvo Egipto, toda esa plaga que le llegaron, en los tiempos de ahora nos preguntamos, ¿estas cosas fueron ciertas? ¿Existieron realmente esos milagros estupendos para dañar a los egipcios por haberse negado Faraón? Si se trata de fenómenos naturales, debemos pensar que cualquier desgracia es un castigo de Dios. El campesino ciudadano egipcio era responsable de la política del faraón y merecía ser castigado. En cuanto a los primeros, sabemos que estos relatos fueron narrados y ampliados durante siglos por los israelitas. Ellos mismos que vivieron eso lo fueron transmitiendo de persona a persona, de generación a generación. Quieren decir que por medio de desgracias naturales propias de Egipto, langosta, el río Nilo convertido en sangre, rana, Dios manifestaba su voluntad a Faraón. En cuanto a la tercera pregunta, olvidemos que los autores sagrados tenían la mentalidad de su ambiente y redactaban en aquel tiempo de acuerdo a su cultura, a su política y el tiempo que estaban viviendo. Ellos no se preocupaban por saber si los egipcios o si el mismo faraón habían cometido un pecado al oponerse a lo que Moisés le decía de parte de que Dios le mandaba decir a Faraón que dejara ir su pueblo. Podía verse como un castigo a Faraón por negarse y podía ser que no, que fue un castigo por haber esclavizado a un pueblo que ha sido humilde y que tenía ya una alianza y una promesa desde Abraham con Dios Padre, pero solamente venía que se veía que se oponían al designio de Dios y debía ser venido o vencido en lo que expresaban con la palabra que de castigo, o cada vez que venía Moisés a Faraón a ordenarle lo que Dios le había dicho, y Faraón orgullosamente se negaba, pero Dios estaba detrás de todo esto para así fortalecer la fe en aquellos creyentes que de ahí iban a convertirse, a reconocer que Dios era un Dios de poder, de prodigios, de milagros, y se iba a basar de cualquier situación y la iba a usar a favor de liberar a su pueblo, porque ya había una promesa con Abraham, había una alianza, y con Jacob también. Y José ya le había anunciado a sus hermanos que un día el Señor se iba a acordar de su pueblo y lo iba a liberar, y que él pedía que llevaran los restos con él. Es decir, que eso fue transmitido de lugar a lugar. Egipto representaba el poder injusto y Faraón el enemigo de Dios en aquel tiempo. Hermanos, Dios está con cada uno de nosotros. Obedezcamos al Señor con alegría y confianza. Él nos dará lo que necesitamos para hacer su voluntad cada día, cada proyecto, cada plan y en nuestra vida. Recordemos que Dios siempre estará de parte nuestra y que Él desea que tengamos éxito en todo lo que nos propongamos, y nos ha creado con amor para el amor. Él nos demostrará su poder, su
sus milagros y prodigios en nuestra vida siempre que nosotros confiemos en Él y permanezcamos en la senda que ha puesto para nuestro bien y en cada uno de nosotros en una forma directa, personal, entre su relación con Dios Padre, usted y Dios, yo y Dios, la humanidad y Dios, y el deber de cumplir con la justicia, con el propósito y plan salvístico de Jesucristo a través de la humanidad, salvándonos nosotros, convirtiéndonos a Él, tomando nuestra cruz, siguiéndole a Él, suplicando al Espíritu Santo nos capacite con dones, carismas necesarios para hacer que la fe que nos tocó pueda manifestarse a través de las grandes obras, y es ahí donde el Padre pueda encontrar una vasija útil para ser nosotros usados para la gloria y honra del Padre, para nuestro bien, el de nuestro prójimo, y que el Espíritu Santo se mantenga en nosotros.